Gracias a Dios porque está aquí, porque su misericordia nos concede entender su palabra, su buena voluntad y nos muestra su camino. Pues hoy quisiera que abordáramos un tema muy importante. Creo que de todas las escrituras, del conjunto de la Biblia, la relación que tengamos con el Espíritu de Dios va a definir en buena medida lo que podamos vivir con Jesús, lo que podamos vivir al lado de Cristo. Y esto es algo que Él nos permite tener, que Él nos permite comprender. Y ahorita lo que vamos a hacer es abordar lo que el Espíritu de Dios hizo durante el primer periodo antes de Cristo, es decir, durante el Antiguo Testamento, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, y nos vamos a dar cuenta cómo el Espíritu de Dios no estaba, digamos, sobre cada persona del pueblo de Israel, y ese es el enorme contraste entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento nos vamos a dar cuenta que el Espíritu de Dios descendía sobre personas, porque estas personas estaban destinadas, estaban elegidas por Dios con propósitos muy específicos para servir a su pueblo. Mientras que en el Nuevo Testamento, lo que vamos a estar viendo la próxima semana con la ayuda de Dios, es cómo en la iglesia ahora el Espíritu de Dios está sobre toda carne, sobre cada persona, cada integrante del cuerpo de Cristo. Pero hoy vamos a abordar al Espíritu de Dios desde el Antiguo Testamento, de lo que fue antes de Cristo, y de la gran importancia que tiene, porque Él nos ayuda a relacionarnos con Dios y nos ayuda a caminar en la presencia de nuestro Dios. Acompáñenme al libro de Génesis, por favor, capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice la Escritura: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Al principio no había nada, solo existía su reino, solo existía su gloria, solo existían los ángeles, los arcángeles, todos aquellos que pueden ver de manera directa la gloria de Dios. Y Dios toma una decisión: va a iniciar una nueva creación. Y lo inicia de la siguiente manera: en el principio, el inicio de todo, el origen de todo, creó Dios los cielos y la tierra. Y algo que me maravilla es los datos científicos que nos arroja la propia Biblia, porque primero Dios crea los cielos y luego la tierra, es decir, lo que está alrededor del planeta, lo que está alrededor de la tierra. Entonces, en ese orden podemos saber que desde aquel momento Dios le daba inteligencia y conocimiento científico a sus siervos para poder definir cómo se fueron creando las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero había una característica. Versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía. Así lo había hecho Dios, porque Dios, como nos muestra la creación, es un Dios que va avanzando en su propósito, tanto en la tierra como en el corazón del ser humano. No vayamos a pensar que todo es de golpe y que todo al mismo tiempo Dios lo suelta en un mismo instante, no, sino que el Señor va avanzando en su propósito, va creando a través de la tierra, a través de los cielos y también en nuestro corazón. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué significa esto? Esto refleja lo que la vida de muchas personas hoy en día están viviendo. Hoy en la vida de muchas personas tienen un gran desorden, ¿sí? Hay un gran vacío, y pareciera que no les brilla, que hay tinieblas en sus corazones
que hay tinieblas en sus pensamientos, en su manera de pensar. Jesús enseñaba en el Nuevo Testamento que si nuestro ojo era malo, todo nuestro ser sería malo. Es decir, si la manera en la cual vemos las cosas, percibimos las cosas, pensamos acerca de las situaciones que nos rodean y pensamos de una manera negativa, todo nuestro ser será lleno de tinieblas. Entonces, la tierra estaba como desordenada y vacía. Pero no solo eso, sino que había tinieblas en la tierra. Y la vida de las personas que hoy en día no caminan cerca de Dios, no caminan en una relación con Dios, tienen las mismas características que la tierra cuando fue creada. Hay desorden en su vida. Una persona que no está caminando con Dios tiene una vida desordenada. Es decir, no que no sea disciplinada. Puede ser una persona que sea disciplinada, que tenga un buen desempeño laboral, pero siempre de manera interna habrá desorden, de distinta manera. Podemos encontrar a personas que son profesionistas, que son académicamente muy adelantadas, intelectuales, personas con doctorados, con grandes estudios, con varias carreras, y sin embargo, de manera interna tienen un problema de desorden emocional muy intenso. Suelen ser personas que pueden echar a perder todo por una cuestión pasional, por una cuestión emocional, porque hay desorden, a pesar de que pueda haber un intelecto bien cultivado, una trayectoria académica bien establecida, fuerte, robusta, llena de conocimiento, ello no es lo mismo que tener un corazón ordenado y que los pensamientos estén ordenados por Dios. Y aquí vemos que la tierra es una tierra que tiene desorden, que no hay una serie de prescripciones de parte de Dios, de una manera de actuar de parte de Dios, y apenas va a iniciar ese proceso Dios de ordenar la tierra, ¿sí? Pero aquí vemos al Espíritu de Dios que se movía en medio de este ambiente desordenado, en medio de este ambiente vacío. El Espíritu de Dios ya se estaba moviendo en medio de la tierra. Y de igual manera sucede con la vida de las personas. Hay personas que van caminando tratando de entender, de sobrevivir día a día a sí mismos. Es decir, toman tan malas decisiones una detrás de otra, que en muchas ocasiones dicen, a ver cómo me va el día de hoy, y se sientan sobre su cama pensando y suspirando hondo y profundo y diciendo, espero que hoy me vaya bien. Y pueden ser personas académicamente adelantadas, científicos, médicos, doctores, profesionistas, el título que le pongamos, el conocimiento y el desempeño que puedan tener dentro de sus carreras, dentro de sus ámbitos, puede ser extraordinario. El problema no es lo que puede haber aquí en la cabeza, sino el problema es el desorden interno que tienen muchas personas hoy en día. De tal forma que podemos ver que uno de los países con mayores adelantos académicos e intelectuales, como lo es Japón, tiene altos índices de suicidio. Emocionalmente están tronados. Es decir, puede haber grandes capacidades con un desorden interno, emocional, muy, muy severo. Dios viene a poner orden dentro del corazón del ser humano, ¿sí? Por eso dice la Escritura que la tierra estaba desordenada. Toman decisiones, brincan de un lado a otro, se emocionan, se desemocionan, hay un momento de pico y están muy emocionados y de momento se caen a piso y están completamente sumergidos en la depresión, en la ansiedad, en la angustia, y en otro momento están súper felices y en otro momento se vuelven a caer. Hay un desorden emocional, no hay estabilidad en sus corazones. Esto es por la ausencia de Dios, de la luz de Dios en sus vidas, ¿sí? Y pueden ser personas sumamente hábiles en oficios, gente que se dedica con mucho esfuerzo, con muchas ganas a su profesión o a su oficio, y son reconocidos por la manera en la cual trabajan. Eso nadie se los quita. El tema tiene que ver con lo que hay dentro del corazón
que tiene sube y baja como una montaña rusa. Momentos están de maravilla y de momentos están llenos de oscuridad. Hay otra característica que nos narra la Biblia, que es que también la tierra estaba vacía. ¿Esto qué significa? No había algo que ocupara esos espacios dentro de la tierra. Pasa exactamente lo mismo con el ser humano. Con el ser humano lo que busca hacer es llenar huecos o llenar vacíos. Por ejemplo, el ámbito intelectual, el ámbito académico es la manera en la cual se desarrolla una parte del ser humano. No estoy diciendo que sea malo, que quede claro. Claro que es correcto estudiar, por supuesto que es saludable desarrollarse profesionalmente. No estoy diciendo que no, nadie me va a interpretar algo distinto. Pero no va a llenar el vacío que solo Dios puede llenar. Y ese es el punto. Uno puede estar llenándose de libros, de grandes autores, de grandes filósofos, de personas eruditas, de gente que sabe mucho acerca de ciertos aspectos de distintos tipos de materias, de áreas académicas, etc. Y con todo, tener enorme vacío dentro de su interior. O sea, no solamente hay un desorden, puede haber un desorden, de hecho normalmente lo hay, pero además del desorden, cuando la persona logra ciertas metas y ciertos alcances en su vida, se siente y dice, bueno, ya lo conseguí, y luego ¿qué sigue? Porque no está llenándome como yo pensé que me debía llenar. Me ha tocado escuchar a personas con posgrados que dicen, ya llegué hasta aquí, y ya lo alcancé, ya sé todo esto, sé que más que la mayoría de la gente en el mundo. En mi área soy extraordinario, ya conozco todo lo que tengo que conocer en esta rama, en esta materia, pero no tengo nada más. Y entonces esos vacíos buscan la manera de llenarse. Y entonces aparecen un montón de oportunidades para llenarse, un montón de posibilidades para que esos huecos, esos vacíos que hay en el corazón del ser humano, se llenen de manera momentánea. ¿Y por qué me refiero de manera momentánea? Porque cuando una persona va y agarra un libro para tratar de saciar el hueco en el estómago, no lo va a llenar ni de broma. Trata de comer páginas, arranca páginas de un libro y trata de llenar tu estómago, te va a dar una indigestión terrible, ¿sí? Es decir, lo que tu corazón tiene como vacío no lo va a llenar absolutamente nada ni nadie, solamente Dios. Dice Eclesiastés que el hombre tiene una necesidad de eternidad. Dios lo creó con una necesidad de que haya algo eterno que lo supla, que lo nutra, que lo llene. Dios puso la eternidad en el corazón de ellos, dice la Escritura, sin que el hombre sepa cómo. Hay un hueco que vas a tener el resto de tu vida y que solamente Dios lo puede llenar. Y por más que le quieras echar, por más que le quieras tratar de buscar la manera de justificar, de entender, de poder planear, de proyectarte metas, etc., las mejores intenciones que puedas tener, aunque sean buenas, no van a llenar el hueco llamado eternidad en el corazón del hombre. Solamente hay uno que lo puede llenar. Y entonces las personas buscan la manera de poder calmar, ¿no? Como si fuera paliativos, tratan de calmar ese hueco que tiene forma de Dios, que es la eternidad. Él dio eternidad en el corazón del ser humano. Y entonces, por más esfuerzos que hagas, no te vas a llenar, no te vas a satisfacer. Mira, las personas que vienen atrás de nosotros, o que más bien fueron personas que vivieron años hacia atrás, décadas hacia atrás, pregúntales si no intentaron hacer lo mismo que tú. Por supuesto que sí. Ya lo que tú estás tratando de vivir, lo han intentado muchísimas personas alrededor del mundo y no les ha llenado, no les ha satisfacido en su corazón. Es decir, el hueco llamado Dios en el corazón, no hay cosa en el mundo que pueda suplirlo. No hay cosa en el mundo que pueda llenar
la eternidad que Dios puso en nuestros corazones. Por lo tanto, puedes pararte de cabeza, puedes hacer 1000 cosas, puedes decir lo que quieras, puedes esforzarte hasta donde quieras, vas a alcanzar tus metas, vas a alcanzar tus logros, vas a superarte una y otra vez aquí y por allá, lo que sea. Jamás vas a sentir una verdadera satisfacción si no está Dios en tu corazón. Jamás. Puede ser lo que sea. Nunca vas a estar satisfecho, siempre vas a querer más. Siempre vas a necesitar más. Y si estás haciendo algo, es que como que no me gustó cómo estaban saliendo las cosas. Yo creo que me voy a buscar otra chamba. Y a lo mejor tienes la capacidad académica para buscar cualquier otra cosa. Tienes una profesión con muchas posibilidades en el mercado laboral, por ejemplo. Y dices, no, pues no me gustó esta chamba, me cambio esta, me vuelvo acá. Y puedes estarte moviendo. Siempre va a haber un pero en tu vida. Siempre. No importa cuán perfecto pueda ser algo, cuán amplio pueda haber alrededor de tu vida o en tus acciones lo que puede llenarte, y tú dices, esto es lo que necesito, se acabó, no necesito más. Que cuando lo logras, te das cuenta que no es cierto. No era lo único que necesitabas. ¿Sí me doy a entender? Ese vacío solamente lo llena Dios. Y es un vacío del tamaño de tu corazón. O sea, no es como decir, pues es un pedacito el que hay que llenar. No, amado. A la tierra, por ejemplo aquí, no le faltaba un pedacito, estaba desordenada y vacía toda la tierra. De igual manera, el corazón del hombre, el tamaño que tiene de la necesidad de Dios es total. Cuando Dios está en el corazón, nos vamos a dar cuenta que las cosas son muy distintas. Y te atreves a hacer cosas y dices, wow, de verdad, gracias Señor, porque eres tú el que lo estás haciendo. Eres tú el que estás satisfaciendo mis anhelos, mis metas, lo que yo deseaba hacia adelante. Eres tú, Señor, pero cuando está Dios. Cuando no está Dios, esa persona es un desorden y esa persona está vacía. Pero no solo eso, dice que había tinieblas sobre la faz del abismo. Es decir, había oscuridad. Las personas que no tienen a Dios no solo tienen desorden en su vida, no solo no hay nada que les satisfaga, sino que además no encuentran por dónde salir. Están en oscuridad. Dan un paso y retroceden 3. Dan 2 pasos y retroceden 6. ¿Por qué? Porque no saben para dónde ir. No hay claridad, no hay luz, no hay un objetivo en Cristo, no hay luz. Y por lo tanto, no tienen la posibilidad de poder avanzar y mantenerse y perseverar. Las personas que no tienen a Dios no saben perseverar, mientras que las personas que tienen a Dios perseveran a pesar de. Y por esa razón hoy vemos un caos emocional, y hoy de cada 10 matrimonios 8 o 7 terminan en divorcio, porque no saben perseverar, porque no hay orden de Dios en sus vidas, porque hay un vacío. Y entonces todo lo que tiene que ver con las emociones son un caos tremendo. Y hay oscuridad y no saben para dónde salir, por dónde andar. Dice la Escritura que son como osos que gruñen en la oscuridad. ¿Has escuchado cómo hace un oso alguna vez cuando está a punto de salir de su cueva? Cuando termina su periodo de hibernación. Yo sí lo he buscado y me he puesto a escuchar cómo se oye. Y parece que está dolido. O sea, parece que estuviera herido. Cuando se abre la cueva y el oso apenas está despertando y no sabe en qué ubicación está, sino que apenas está despertando,
hace unos ruidos bastante feos, porque está en la oscuridad, pasó mucho tiempo en hibernación y apenas va a salir después de mucho tiempo a comer, a volverse a alimentar. Y la Biblia compara ese momento a lo que muchas personas viven cuando están en tinieblas. Gruñen, se enojan, se enfurecen, se frustran, viven todo el tiempo que pareciera que están sacando aire de golpe porque no saben por dónde ir, no saben en qué sentido ocupar sus vidas, no entienden para qué Dios los trajo al mundo y están frustrados, están dolidos, hay heridas. Eso es una vida sin Dios. Así estaba la tierra, desordenada, vacía y en tinieblas. Pero aquí está la esperanza. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, hay esperanza para tu vida. Hay esperanza, y la esperanza tiene que ver con el Espíritu de Dios. Versículo 3 dice la Escritura: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Lo que necesita tu vida es luz para empezar a trabajar. Cuando tú te alejas de las Escrituras, cuando tú te alejas de estar expuesto a lo que Dios tiene para tu vida, tú te estás metiendo en la oscuridad. Pero cuando hay luz en tu corazón, cuando Dios empieza a tratar contigo, comienza a enseñarte lo que hay dentro de tu corazón. Y no es nada agradable. Aquellos que hemos pasado por ese momento, no es nada agradable darte cuenta cómo eres realmente. No es fácil de asimilar, porque cada uno pensamos ser buenas personas. Nos comparamos con los peores, y por eso pensamos ser buenas personas. Y cuando nos comparamos con los peores, pues parece que hay luz en nuestras vidas, ¿eh? Pero cuando realmente la luz de Cristo comienza a entrar en el corazón de las personas, empieza a aclararse y decir: esto es un caos, necesito volver a empezar. El Espíritu de Dios te ayuda a eso. El Espíritu de Dios te ayuda a darte cuenta del desorden que hay en tu vida, el maremoto emocional que traes en tu corazón, las dudas, las inquietudes. El Espíritu de Dios te permite saber que no hay paz en tu corazón. Y eso es bueno. Es bueno porque empieza a alumbrar para que no vivas en el engaño. Te ama y no quiere que vivas lejos de Él y de su presencia. Y Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Y así Dios comienza día tras día a traer vida a la tierra. Día tras día comienza a traer cosas buenas a la tierra, de tal manera que cuando termina la creación dice: y he aquí era bueno en gran manera. Eso es lo que quiere Dios para ti, que sea bueno en gran manera para ti, pero no desde tu perspectiva, no desde las tinieblas en las cuales estás, no desde las luchas en las cuales estás, desde el desorden, desde el vacío. No eres tú quien lo va a llenar, va a ser Él quien lo va a llenar. No vas a ser tú quien vas a poner en orden, va a ser Él quien te va a decir qué hacer y cómo poner en orden la vida. Va a ser Él el que va a llenar ese vacío que hay en tu corazón. Eso es lo que Dios desea para tu vida. Cada uno toma en libertad lo que Dios propone y lo que el hombre puede o no quiere escuchar de Él. Pero así Dios fue cada día avanzando con la creación, poniendo en orden las cosas, dando luz, separando la luz de las tinieblas, ayudándole a la tierra con la separación de las aguas líquidas y las aguas gaseosas, ¿verdad? Y entonces a esa expansión le llamó cielos, y Dios empieza a ordenar todo en la vida de las personas. Así como en la creación, así de igual manera Dios ordena la vida de cada uno de nosotros. Y ahí estaba
el Espíritu de Dios moviéndose en el caos. Qué bueno es Dios. Y cuánta oscuridad, y cuánto desorden, y cuánto vacío hay en el corazón del ser humano. Pero Dios está queriendo ayudar. Por eso estaba ahí Dios, para ordenar las cosas. Dios cambia el desorden y el vacío. Eso es lo que anhela para ti. Que dejes de creerte bueno, para que le des la única gloria a aquel que sí es bueno, que es Dios. Y lo que Él provoca en ti, porque la tierra no tuvo vida por sí sola, inició con la semilla de Dios sobre la tierra. Dios fue quien tomó la iniciativa, y Dios ha tomado la iniciativa de ayudarte, y Dios ha tomado la iniciativa de quererte dar luz en medio de tus tinieblas. Él desea y tiene buena voluntad para contigo. Así, en el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ese es nuestro Dios. ¿Qué sucede cuando Dios ordena, quita los vacíos, quita las tinieblas? Las personas comienzan a caminar de manera distinta al resto de las personas, de los seres humanos. Porque no es lo mismo que una persona tenga paz en su corazón a una persona que está todo el tiempo subiendo y bajando, en momentos de alegría y momentos de tristeza. El cristiano no depende y no va a depender de que las cosas se le mejoren alrededor para decir, ahora sí estoy bien. No. Primero cambia Dios lo de adentro, el vaso del plato, para que lo de afuera sea limpio. Se va al corazón y lo prepara y lo ajusta para sus propósitos. Y eso es justo lo que vemos cuando lees tú la Biblia. La siguiente ocasión donde ves al Espíritu de Dios interactuando con el ser humano es con José el soñador. Cuando tú pones o tú lees en la Biblia y buscas la cronología de los momentos en los cuales la Biblia se refiere al Espíritu de Dios, después de Génesis 1:1, 1:2, lo siguiente es Génesis 41, cuando nos habla acerca de José el soñador. Fíjense lo que dice Génesis 41, versículos 37. Génesis capítulo 41. La escritura aquí está hablando ya cuando José sale de la cárcel, porque fue llamado por el faraón, y José le dice y le testifica de qué se trata el sueño que tuvo. Y entonces dice la escritura: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos cuando escucharon la interpretación del sueño que José le da a Faraón. Génesis 41, versículo 37 en adelante, dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Aquí vemos cómo una persona que no creía en el mismo Dios de José reconoce al Dios de José por la manera en la cual interpretó su sueño. Es decir, el Espíritu de Dios estaba sobre la vida de José el soñador, sí, ese de las historias bíblicas que le leemos a nuestros hijos, a los nietos. Él no la pasó nada bien para que llegara hasta este momento, donde el propio Faraón diga: ¿en quién más podemos ver el Espíritu de Dios sino en este varón? Y dice la Escritura: y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto
no hay entendido ni sabio como tú. Para este momento, el faraón había mandado traer a todo su séquito de asesores, intérpretes, adivinos, hechiceros, etcétera, etcétera. Y en todos los casos había quedado la sensación en José de que no era así, no era lo que decían, ¿sí? Pero cuando llega José con el Espíritu de Dios, entonces sí, dice Faraón, esto es así. Comprendió el sueño, ¿sí? Entendió el sueño que Dios le había dado. Pero para que José llegara a este punto, no es que en ese momento hubiera descendido el Espíritu de Dios sobre José, no. El Espíritu de Dios ya estaba sobre José cuando estaba siendo vendido por sus hermanos, cuando estaba, de hecho, él sueña, tiene 2 sueños, donde ve hacia adelante, él ve hacia el futuro lo que va a suceder con él, pero no lo entiende en ese momento, ¿sí? Ese es el Espíritu de Dios hablándole a José en sueños, y cuando se los comparte a los hermanos, lo que provoca es el enojo de los hermanos. O sea, lejos de que los hermanos digan, oh, mira, Dios le está hablando a José. No, se enojan los hermanos de José de tal manera que lo venden a esa caravana de tráfico de humanos, porque no se puede decir de otra manera, y se lo llevan a Egipto y lo venden como esclavo. ¿Qué habrá sentido José cuando se lo están llevando? Necesitaba el Espíritu de Dios. No había manera de que un evento tan desagradable pudiera salir adelante a alguien si no es por el Espíritu de Dios, amados. Cuando hasta la familia se te pone en contra, no es nada agradable. Pero sí es necesario que el Espíritu de Dios llegue a ayudar para que no se encone ningún dolor, ninguna angustia, ningún tipo de amargura en el corazón de esa persona. Pero ahí podemos ver de qué manera el Espíritu de Dios estaba ayudando a José. No se amargó, pero tampoco le fue agradable, ¿verdad? Así suceden las cosas. Muchas veces Dios nos permite pasar por momentos difíciles que no son agradables, pero está ahí para no dejarnos caer, para no permitir que todo se venga abajo. Ese es el Espíritu de Dios. Llegan y lo venden como esclavo. Qué tremendo, ¿no? Sin embargo, Dios tiene sus planes y sus propósitos. Según nos cuenta la propia historia de José, dice la Escritura que él más o menos fue a la edad de unos 30 años, aprox, cuando José cuando lo convoca, mejor dicho, el faraón a interpretar su sueño. Más o menos Josué estuvo en la cárcel aproximadamente 2 años. Bueno, no más o menos. Eso literalmente sí lo dice la Biblia, que pasaron 2 años desde que interpreta los sueños del panadero y del copero, que se cumplen. Se olvidaron de él. 2 años más después de ese momento estuvo encerrado José. Más los años que estuvo sirviendo a Potifar, más o menos son como 13 años en total, desde que fue vendido hasta que terminó siendo llamado a ser gobernador por medio de la interpretación que Dios le concedió a José de su sueño. O sea, las cosas de Dios no son en nuestros tiempos, ¿te das cuenta? Él tuvo su sueño antes de que lo vendieran. Pone unos 14 años antes de que llegara a ese momento en el cual Dios lo honra, poniéndolo como gobernador por debajo de Faraón. 13 años, 14 años. Es una buena cantidad de tiempo. Dios no hace las cosas en nuestros tiempos ni a nuestra manera. No lo hace de esa forma. No lo hace porque forcemos o no las cosas. No lo hace de esa manera. Vemos que José, desde que terminó siendo vendido como esclavo, hasta que Dios lo lleva delante de Faraón e interpreta su sueño, pasan más o menos 13 años. No es poquito tiempo. Y si te pones a pensar, ¿desde cuándo
David fue ungido como rey cuando era joven, hasta que fue coronado como rey, pasaron también cerca de 20 años. O sea, los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Moisés sale de Egipto huyendo, pasan 40 años, él ya adiestrado como pastor de ovejas, ya tenía su vida hecha después de haber salido de Egipto. O sea, pasaron 40 años y lo convoca a través de la zarza ardiendo. Los tiempos de Dios son muy distintos a los nuestros. Actualmente todos queremos que las cosas salgan en fast track, ¿no? Rápido. Metas en horno de microondas y que salgan las cosas. No, amados, los tiempos de Dios no son así. Se equivoca quien crea que los tiempos de Dios los gobernamos nosotros, ¿no? Si queremos seguir a Dios, tenemos que confiar en Dios. Si queremos confiar en nosotros mismos y seguir nuestros propios impulsos, seguramente podremos avanzar mucho más rápido, pero no con los resultados que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Sí me doy a entender, amados? José estuvo 13 años entre esclavizado y recluso. Vaya, qué complicado, ¿no? Pero cuando Dios concluye con su formación interna, es cuando lo expone como una joya suya para la gloria de Dios. Es que es en el tiempo de Dios, no en los nuestros. Es algo que debemos de comprender y de entender. Si nos atrevemos a confiar en Dios, debemos también entender que son sus tiempos y no los nuestros, los que debemos de tomar en cuenta y confiar. Entonces sí, dice Génesis 41, ¿en quién encontraremos a alguien que tenga el Espíritu de Dios? Ya era tiempo de que José fuera notorio delante de todos. Y aún así, su sueño, particularmente cuando ve que las 2 espigas de trigo se inclinan hacia él, pasó otros 7 años de abundancia, ¿verdad? Porque sus hermanos no llegaron con él hasta después, cuando empezó la sequía y se acabaron los granos. O sea, para que se cumpliera el sueño que José tuvo antes de ser vendido como esclavo, pasaron no solo 13 años, pasaron más de 20 años, porque 13 y 7 de los años de abundancia son 20 años. Y mientras se les iba acabando, mientras la sequía hacía mella en toda la zona de Canaán, y los hermanos de José dijeron, vamos a Egipto, ahí están vendiendo comida, pues está por encima de los 20 años. Entonces el sueño de José se cumplió hasta después de 20 años, y ahí lo vendieron a los 17 años. O sea, tenía 37 años o más de 37 años, cuando se cumplió el sueño que tuvo a los 17 años. Vaya cantidad de tiempo. Dios no trabaja en nuestros tiempos. Dios no nos da de acuerdo a lo que queremos de manera pronta, sino que Él nos va guiando, va formando en ti y en mí un carácter para su gloria, para su honra. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? Dios capacita, y aquí capacitó a José hasta que llegó, después de más de 20 años, a ver que sus hermanos se inclinaban ante el sueño que tuve hace 30 y tantos, 37 años, más de 37 años, 40 años. Ya tenía José cuando ve ese sueño cumplido. ¡Qué impresionante! Los tiempos no son los nuestros. Los tiempos son los de Él. Y si nos atrevemos a confiar en Él, Él nos garantiza que le vamos a dar gloria a su nombre. ¿Qué otra cosa vemos que el Espíritu de Dios hacía en el Antiguo Testamento? Ya vimos que
ordena lo desordenado, llena lo vacío, da luz en las tinieblas. Vemos que cumple promesas en los tiempos que Él define, no en los nuestros. Pero no solo eso, sino que capacita a las personas para su gloria. Les va enseñando de distintas formas para que sean útiles a sus propósitos. Fíjate lo que nos dice Éxodo capítulo 35, versículos 29 al 35. Éxodo capítulo 35, versículos 29 al 35. Dice la Escritura, aquí está Dios convocando a todo el pueblo a participar en lo que es la obra del tabernáculo de reunión, el tabernáculo de Israel. Dice el versículo 29, de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, no importa si son hombres o son mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Iban a ser un lugar especial para que la presencia de Dios descendiera. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucedió? Hubo voluntad en el corazón de los hijos de Israel. Continúa diciendo el versículo número 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. Y luego dice que provoca el Espíritu de Dios cuando llena a una persona. En sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. ¿Qué hizo el Espíritu de Dios viniendo sobre este varón, sobre este hombre? Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá. ¿Qué hizo el Espíritu de Dios cuando descendió sobre él? Lo capacitó para trabajar en ese momento. No tenía estas capacidades. O sea, no es que hubiera tenido estas habilidades antes de que llegara el Espíritu de Dios, no. El Espíritu de Dios le dio las capacidades para poder ser sabio, inteligente, en ciencia, en toda arte, para proyectar diseños, o sea, le dio creatividad. Él se imaginó cómo trazar, o sea, hasta le hizo de arquitecto, ¿no? Pero no solo eso, sino un capítulo anterior a este mismo hombre le da la capacidad de diferenciar entre qué tela y qué tela poner en el templo. No, de verdad, el Espíritu de Dios hizo una obra maravillosa a través de este varón para la creatividad. Le dio dones, le dio talentos para ser útil en el tabernáculo. ¿Sí? Dice, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Qué interesante. O sea, el Espíritu de Dios capacita para que a su vez se capacite a otros. Así es el Espíritu de Cristo. Da para que demos, da para dar. Y entonces este hombre se puso a enseñar lo que el Espíritu de Dios le estaba dando para trabajar la piedra, para trabajar la tela, para trabajar el oro, para decir cómo hacer las cosas, para proyectar. Puso en él su espíritu para transmitir las cosas que Dios le estaba dando. ¿Sí? Y entonces podemos entender que el Espíritu de Dios desciende sobre la persona para capacitarla y para que a su vez capacite. La buena noticia es que ya no es sobre personas exclusivas en el Nuevo Testamento, sino es sobre toda carne que desciende el Espíritu de Dios. Todos tenemos las mismas capacidades que el Espíritu de Dios nos obsequia. Nadie, dice la Escritura, nadie enseñará a su hermano ni le dirá, conoce al Señor, porque todos me conocerán, dice la Escritura. Es decir, el Espíritu de Dios, que aquí vemos
exclusivamente sobre una persona descendiendo, ahora está para todos. Para todos. Qué buena noticia. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Hoy estamos viendo cómo está actuando el Espíritu de Dios sobre las personas de manera muy propositiva, es decir, con muy específicas instrucciones que Dios quería. Y entonces dice, y ha puesto en su corazón que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ashmac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda la labor e inventen todo diseño. Es decir, eso de que solo es para mujeres el tema de la tela y de la confección y todo, vemos que no es cierto. Todos somos usados por Dios de distintas maneras. Tenemos distintas funciones en el cuerpo de Cristo. Eso en el Nuevo Testamento. Y aquí vemos que Dios capacitaba de manera muy específica gracias a su Espíritu Santo. A veces me han llegado a preguntar, hermano, ¿cómo le hizo para aprender a cantar? Pues le agarré la guitarra y me puse a cantar, hermano. Lo demás lo hizo él, porque no es que uno sepa cómo, ¿sí? No es que uno sepa hablar. Hermano, ¿cómo le hizo para enseñar a poder ser predicador y demás? Él lo hizo. Es su Espíritu, no soy yo. Porque yo sé dónde estaba antes de Él. Y sé lo que era incapaz de hacer antes de que Él estuviera en mi vida. Entonces, no se trata de la capacidad de las personas, ni de los dones, ni de las habilidades. No, tiene que ver con el Espíritu de Dios que capacita al ser humano. Es Él el que da creatividad, el que ayuda, el que bendice. Es Él, no es la persona por sí sola, es la hermosura de Dios sobre nuestras vidas. Sí. Podemos ahora entender que el Espíritu de Dios sí te puede enseñar en cosas de arte, aunque dijeras atrás, no, es que mis dedos están pero sí bien tiesos, no sirven para esto. Dios sí te puede enseñar en cosas de arte, de ciencia, de imaginación, de cómo hacerle por aquí, cómo hacerle allá. Es que, hermano, yo no sé nada de computación. Pregúntale al Espíritu de Dios si te puede ayudar, y por supuesto que te va a ayudar. Es que yo no sé nada de cómo hacer estas cosas de la tecnología, para mí son rete difíciles. Déjate enseñar por el Espíritu de Dios. Por supuesto, hay que esforzarse y hay que dedicarle tiempo a la concentración, pero Él lo hace. Él capacita, Él ayuda, porque es su obra la que está de por medio. No le tengamos miedo a ser capacitados por Dios. No le tengamos miedo a los llamados que nos haga, a los dones que derrame. No le tengas miedo. Es Él que lo hace. Él es el que provoca ese deseo en el corazón. ¿O a poco crees que todos estaban bien dispuestos a decir, no, pues vamos a ver en qué ayudamos? No, lo produce el Espíritu de Dios. Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Él el que lo hace. Porque ¿quién es bueno entre nosotros? Ninguno. Nadie, hermano. Simple y sencillamente, Él ayuda para que ayudemos. Es Él el que ayuda para que ayudemos. Él es el bueno, no nosotros. Él es el que es capaz de ayudar de una o de otra manera. Qué hermoso es nuestro Dios, ¿no? Así que no te descartes, no te autolimites porque no sepas hacer algo. Estos varones tampoco lo sabían hacer. Tampoco, no llegaron sabiendo nada. Tuvieron la gracia para aprender. Bendito sea Dios que nos ayuda. Normalmente el ser humano nos ponemos límites. Está bien, pero no le pongas límites a Él. Nosotros sí podemos tener todos los límites del mundo, pero Él no. A Él no lo limita nadie. Solamente cree y verás la gloria de Dios. Porque el que cree todo le es posible. ¿Dónde más vemos al Espíritu de Dios ayudando a las personas? Ayudando a ayudar. Jueces capítulo 3, versículos 7 al 11. Después de que muere Josué,
de que muere Caleb, el pueblo de Dios se quedó sin un guía principal. Y entonces el pueblo comienza cada uno a jalar para su lado y hace lo malo delante de los ojos de Dios. Y entonces lo que empieza a hacer Dios es a levantar cada cierto tiempo jueces, es decir, personas sobre las cuales el Espíritu de Dios viene y lo capacita para servir al pueblo de Dios. Y eso es justamente lo que vemos en el libro de Jueces, en este caso, Jueces capítulo 3. Versículo 7 en adelante. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Pasaron 1 o 2 generaciones, ya no se continuó enseñando acerca del Dios de Israel, de aquel que sacó el mar, que los pasó por el medio del mar en seco. Esas grandes hazañas se olvidaron en las siguientes generaciones. Muy semejante a lo que sucede hoy en día, por cierto. Hoy en día, las generaciones de hoy han olvidado que Dios es capaz de abrir el mar por la mitad. Las generaciones de creyentes el día de hoy han olvidado y piensan que Dios ya no actúa de la misma manera que antes, que ya no hace las mismas hazañas. ¿Y por qué no? ¿Ha cambiado nuestro Dios? De ninguna manera. Sigue siendo el mismo. Lo que no encuentra es personas que confíen en Él. Ese es el problema. Que no encuentra personas que confíen en Él, que confíen en sus tiempos, en sus sazones, en sus razones. No las hay. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Cuando las personas se alejan de Dios y se olvidan de Dios, vienen circunstancias que les hacen considerar nuevamente a Dios. Dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y vinieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. O sea, durante 8 años los hijos de Israel estuvieron como nuevamente siervos de otro rey, ahora un mesopotámico. Así sucede siempre. Cuando nos alejamos de Dios, terminamos sirviendo a reyes, a otras personas. Amado, nunca te alejes de Dios. De verdad, no te alejes del Señor. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Ahí sí se acordaron. Cuando las cosas no van bien, nos acordamos de Dios. Cuando se corrigen, el corazón del hombre se endurece y suele olvidarse de Dios. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Lo llama, le dice, ¿sabes qué? Vas a pelear contra el rey fulano de tal para liberar a mi pueblo. Señor, pero yo no puedo hacer eso, yo soy un hombre común. Bueno, le dice, versículo 10 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y entonces lo libró. ¿Qué hace que una persona pueda ayudar a otra a ser libre? El Espíritu de Dios sobre él. No hay otra manera. Cuando una persona trata de compartir el Evangelio por los motivos que no son correctos, por motivos egoístas, avaros, etcétera, que no son los que Dios establece de un corazón realmente convertido, que busca la gloria de Dios, cuando esto sucede, la consecuencia de ello es que no produce gente verdaderamente libre. Pero cuando el Espíritu de Dios desciende sobre una persona y ésta busca hacer la voluntad de Dios, produce libertad. Y entonces quedaron libres de este rey mesopotámico. Dios los liberó. ¿Durante cuánto tiempo? 40 años. Híjole, qué lástima que no haya sido más.
Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Y hoy en día vemos algo muy semejante en la iglesia evangélica. ¿A poco no? Dios lo que hace es que despierta a algunos obreros para que puedan ayudar a su pueblo, pero cuando envejece el obrero y se muere, parece que todo se viene en declive. Los que le seguían atrás pareciera que no están tan despiertos, tan llenos de búsqueda de Dios como deberían de estar. Y entonces lo que inicia como un avivamiento se diluye. Mientras está vivo el obrero, el ministro de Dios, todo pinta bien, pero cuando Dios se lo lleva, parece que todo viene a pique. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios necesita encontrar lo que ahorita estamos hablando, al Espíritu de Dios, relacionarse con el Espíritu de Dios. Sí es cierto, nos relacionamos con el Padre, nos relacionamos con el Hijo, pero no todos se relacionan con el Espíritu de Dios. Y también es Dios, una persona de la Trinidad. Hermano, entonces ¿a quién le oramos? Por lo menos yo le oro a los tres, de acuerdo a la circunstancia que cada momento lo va requiriendo. Si necesito de alguien que me escuche, le oro a Jesús. Si necesito un padre que me rescate, que me salve, le oro a Dios. Y cuando necesito compartir, que el Espíritu Santo me ayude. Es la oración siempre va dirigida a los tres según el momento que se va viviendo. Sí me explico, pero la relación es con los tres, hermanos. Nos relacionamos con los tres, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu de Dios. Y con los tres nos relacionamos. Entonces y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán. Es decir, Dios ayuda a que prevalezca. Amado, ¿se acuerdan de aquel fariseo que detiene la cacería de cristianos? Gamaliel. Es alguien que sí está en relación con Dios. Porque Gamaliel le dice, oye, si esto es de hombre se va a deshacer, pero si es de Dios, cuida que no te vayas a encontrar peleando contra Dios por tus ideas. ¿Por qué? Porque vemos esto mismo, la prevalecer de parte de una persona es lo que le garantiza que está caminando con Dios. La perseverancia. Si una persona no persevera, es evidencia de que está haciéndolo en sus propias fuerzas, de que es él o ella quien está queriendo algo, alcanzar ciertas metas cristianas, alcanzar ciertos propósitos religiosos. Pero, amado, la realidad es que necesitamos del Espíritu de Dios. Él es el que nos ayuda a prevalecer. ¿Me explico? Es Él. No es capacidad humana. No es posibilidad de que un hombre pueda por sí mismo. No, es Él el que lo hace. Él es el Espíritu de Dios que desciende sobre una persona y lo ayuda a perseverar en la fe. Es Él. No es nuestra capacidad. Y entonces persevera contra el rey, le gana y está la tierra en paz durante 40 años. Así es como actúa nuestro Dios. El Espíritu de Dios, y con esto terminamos, es alguien que transforma la vida de las personas, las transforma. Pasan de ser vidas comunes a ser vidas como la de José. Él iba para ser nada más aquel que gobernara, digamos, el campamento de Jacob cuando él muriera. A él lo tenía previsto para que gobernara el campamento de Jacob. ¿Sí? Iba a ser su sucesor. A pesar de que no era el primogénito, iba a ser su sucesor. Y Dios lo pone como gobernador de Egipto. Así actúa Dios. Uno puede pensar, pues me está llamando para tocar la guitarra, y no sabemos dónde vamos a acabar, amados.
No sabemos ni conocemos los planes que Dios pueda tener para cada uno de nosotros, aunque inicialmente pensemos que solo es para esto, solo es para esto otro, solo me llamó aquí, solo me llamó allá, pero es pequeñito. Confía en Él y sé fiel a Él, y Él hará. Siempre lo hace Dios. Siempre. No tengas miedo. Fíjense lo que nos enseña ahí mismo en el libro de Jueces, pero ahora en el capítulo número 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo, otra vez, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. ¿Sabes quién era Madián? Madián era uno de los hijos de Abraham. Era pariente de ellos, lejano en este momento, pero pariente de ellos. Tú puedes leer en la biografía de Abraham que después de Isaac, Abraham ya tiene otros hijos. Entre ellos estaba uno de sus hijos, se llamaba Madián, de donde vienen los madianitas. Así que aquí son los propios hermanos de sangre los que gobiernan, los que se imponen sobre los hijos de Israel, porque hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Sí. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 7 años. Versículo 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Cuando alguien no está delante de Dios bien, termina prevaleciendo la causa de los enemigos. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Dice, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. No podían vivir en libertad. Tuvieron que irse a las montañas a buscar, a ver en qué cueva me voy a meter, porque eran los madianitas muy agresivos. Eran personas muy conflictivas. Y entonces de plano se escondieron los hijos de Israel, se fueron a meter a cavernas, se fueron a los montes, o sea, alejarse de los lugares de mayor concurrencia de personas. Se aislaron, se volvieron personas aisladas, cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía, y aquí está el motivo por el cual acontecía eso, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. O sea, el pueblo de Israel se ponía a chambear, hacían su sembrado, araban la tierra, sembraban, comenzaba a crecer el trigo, etc. Y cuando era el momento de la cosecha, le caían los enemigos, salían corriendo y los dejaban alimentando su trabajo a los enemigos, y ellos teniendo que huir a las cavernas. ¿Sí? ¿Qué sucedía? Dice, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. O sea, literalmente los estaban matando de hambre. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera a causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Ya no podemos con nosotros mismos, Señor. Ya no puedo. Sí, es cierto, sé que hice lo malo, ayúdame, Señor. Versículo 7. Y cuando los hijos de Israel llamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre. Hay una idea bien interesante. Dios siempre les recuerda que el libertador verdadero es Él, pero que se están alejando y que se alejan a cada rato. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Todo lo que estaban viviendo era porque no estaban en paz con Dios. Ese era el problema.
El problema de muchas personas que hoy asisten a iglesias y que al mismo tiempo que asisten pareciera que nada les sale bien, es básicamente el mismo. Algo no están haciendo correctamente en su relación con Dios. Necesitan revisar su relación con Dios porque a lo mejor no están haciendo las cosas bien, ¿sí? Versículo siguiente. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de una encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás, abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Yo quiero que te imagines que eran un montón de gente que querían comerse todo lo que los hijos de Israel habían cosechaban, ¿sí? Y entonces Gedeón, que era uno de tantos hijos de Israel, hizo algo que no era usual. Dejó su cuevita, ¿sí? Descendió, logró obtener un grado de trigo y se lo llevó a escondidas, logró esconderlo y lo empezó a sacudir en un lagar. El lagar no es el lugar para poder sacudir el trigo. El lagar tiene que ver con las uvas, es donde se pisan las uvas, ¿sí? Pero aquí vemos que este hombre de plano baja, agarra una carreta, vamos a pensar, y se lleva lo más que puede para poder dar de comer a su familia, a su padre, a sus hermanos, etc. ¿Sí? Es decir, se atreve a hacer algo que nadie más estaba haciendo. Dejar su cuevita o sus fortificaciones, dejar sus montañas, descender a pesar de la gran multitud de gente que quería destruir a Israel, desciende, logra tomar algo, se lo lleva y a escondidas se pone a sacudirlo en el lagar. Cuando se refiere aquí en la escritura a que estaba sacudiendo, significa que estaba aventando para separar el trigo de la cizaña, ¿sí? Y entonces que quedara únicamente el trigo. Él estaba ahí trabajando en el lagar, estaba trabajando ahí en ese lugar. No era el lugar adecuado, no era el lugar típicamente usado para poder separar el trigo, pero era el único lugar donde podía hacerlo de manera furtiva, a manera de estar resguardado de los madianitas. ¿Sí me doy a entender? Este acto de atrevimiento santo, que no era muy habitual en aquella época porque la mayoría vivía en sus escondrijos, es lo que provoca que Dios ponga en Gedeón sus ojos. Este hombre estaba trabajando en algo que normalmente no se atrevería a trabajar nadie, ni en un lugar usualmente donde se pudiera trabajar el trigo. Estaba teniendo que redoblar sus esfuerzos para poder lograr que su familia comiera. ¿Sí lo entendemos? Es decir, Dios ve gente dispuesta a trabajar a pesar de, y son a los que usan. Despierta en ellos ese corazón. Y entonces el ángel de Jehová está ahí y se le aparece a Gedeón. Versículo 12 dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Reconocía en Gedeón esfuerzo y valentía. No estaba en el mejor lugar, no. Sí lo entendemos, o sea, no estaba en el lugar para poder sacudir el trigo. Estaba en el lugar de las uvas, no en el lugar del trigo. Y el lugar de las uvas normalmente es mucho más complicado porque es una especie como de fosa donde se ponen las uvas y se aplastan. O sea, tiene sus dificultades, no es el lugar más adecuado, pero es alguien que se está atreviendo a hacer algo distinto. Aprendizaje. Atrevámonos a hacer cosas distintas. Atrevamos a sacudirnos las ideas que son a lo mejor propias del lugar, ¿no? O sea,
En lugar de estar aferrado a que el lagar es para las uvas y de este otro lado es para sacudir el trigo, atrevámonos a hacer cosas distintas por el reino de los cielos. Ese es el ejemplo que lanza con esto el varón Gedeón. Y el saludo del ángel de Dios es: varón, ¿qué? Esforzado y valiente. Porque estás haciendo algo que normalmente la gente no se atrevería a hacer. Continúa diciendo la Escritura: y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? La siguiente pregunta dice: ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Estas son preguntas que hoy en día se hace la mayoría de los cristianos. ¿Dónde está el Dios que ha hecho tales y tales y tales proezas? ¿Dónde está el Dios que hizo esto? ¿Dónde está el Dios? Es que se necesita varones esforzados y valientes, hombres y mujeres. Se necesitan personas esforzadas y valientes para poder ver la gloria de Dios. ¿Por qué razón pregunta esto Gedeón? Porque no había habido personas esforzadas y valientes en muchos años. Y entonces Dios los había entregado en su mano, de los madianitas. Y entonces la misma pregunta que muchas veces en la mente de los creyentes hoy en día se genera: ¿por qué Dios ya no se ve como antes? ¿Por qué ya no hay los avivamientos de antes? ¿Por qué ya no hay las proezas de antes? Porque Dios ocupa valentía y esfuerzo. Y no todos están dispuestos a dejar su cómoda vida de creyentes de domingo para convertirse en personas esforzadas y valientes. Que puedan no solo los domingos esforzarse, sino que sean domingo, lunes, martes y todos los días de la semana, y en cualquier horario estar dispuesto a la voluntad de Dios. Eso es por lo cual muchas veces no encontramos las mismas cosas que antes hacían. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? Continúa diciendo la Escritura, versículo 14: y mirándole Jehová, el ángel de Jehová, ¿sabes quién era? Dios mismo, Jesús. Y mirándole, le dijo: ve con esta tu fuerza. Ah, ¿yo? O sea, yo estoy preguntando porque ¿por qué no hay otros que lo hagan? Yo, Señor, ve con esta tu fuerza. Y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? No sabes lo que significa esto cuando Dios te lo dice, ¿no? Pero cuando Dios te dice: ve con esta tu fuerza, se te hace nudo el estómago, porque no sabes lo que estás a punto de experimentar como cambios en tu vida. Ve con esta tu fuerza. Es un momento en el cual dices: ¿me atrevo o no me atrevo? ¿Le entro o no le entro? ¿Me esfuerzo o no me esfuerzo? ¿Me quedo como estoy o cambio? Ve con esta tu fuerza. No es que digas: es que yo no estoy listo. Ninguno lo estamos, amado. Ninguno lo estamos. Ve con esta tu fuerza es un llamado para ti y para mí, para atrevernos. Sí, es cierto, ya nos atrevimos a algo que no es muy normal, pero para que haya más y para que haya libertad, fíjense lo que está planteando Dios. A ver, tú estás aquí en el lagar teniendo que a escondidas sacudir el trigo. Yo te envío a que cambies eso. Porque yendo tú contra Madián nos vas a derrotar y vas a cambiar las circunstancias, no solo de ti, de todo el pueblo de Israel, porque los madianitas van a dejar de ser un problema para los hijos de Israel. O sea, el llamado que Dios da no es nada más para atenderte a ti, amado.
No es nada más para que tu corazoncito sea limpiado y ya, qué felicidad. No, es para que se expanda el reino de Dios y su justicia. Es para que haya más de Dios en la tierra, más de Dios en tu familia, más de Dios en la comunidad donde estás. Es para que haya más libertad de Cristo en Cristo y para su gloria. Él solamente estaba mirando que estaba con un pequeño, una pequeña cantidad de trigo, ¿no? Sacudiéndole y buscando la manera de llevar comida a su casa. Eso era todo lo que él estaba haciendo. Pero llega Dios y lo reta. Ve con esta tu fuerza. Van a cambiar las cosas. Van a cambiar las cosas. Ese es Dios. A Dios no le preocupa quiénes somos o qué capacidades tenemos, sino que nos atrevamos a confiar en Él. Que nos atrevamos a preguntarle: Señor, ¿dónde está el Dios que nuestros padres nos contaban? Aquí estoy y lo vas a ver. Pero ve con esta tu fuerza. Sí lo vamos entendiendo, amados. El Espíritu de Dios es quien lo hace. Versículo 15. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? O sea, yo tengo aquí un pedacito nomás de un poquito de trigo, que estoy haciendo muy poquito, Señor. He aquí que mi familia es pobre en Manasés. Manasés era una de las tribus más pequeñitas de Israel. Y además era pobre. De esas veces que uno se pregunta: Señor, pues, ¿cómo ayudo? Tengo apenas unos pesos en la bolsa. ¿Qué hago? Dice la Escritura, versículo 16, Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Los vas a derrotar. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. ¿Sabes que la diferencia real que hace que Dios bendiga un grupo, una congregación, es su presencia ahí? Que sea notoria su presencia. Eso es lo que Dios está haciendo por nosotros. ¿Con qué corazón debemos hacer las cosas? Esta es tu fuerza. No necesitamos más. No necesitamos grandes capacidades. Sin embargo, sí que la presencia de Dios esté con nosotros. Y ya lo está, amados. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú estás hablando conmigo, que yo no esté delirando. Porque digo, me estás mandando a enfrentar a mí, a esas multitudes de camellos, a esas multitudes de personas. No es cualquier cosa, Señor. Me estás enviando a un acto suicida. Cualquiera podría decirlo. Me estás enviando a la muerte. Me estás pidiendo que vaya y enfrente a estos. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Dijo: pero si no estoy alucinando. Se va corriendo, prepara algo. ¿Cuánto se habrá tardado? Una hora, porque digo, preparar un guiso, pues conlleva su tiempo, ¿no? Dice: y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de pan, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. O sea, le preparó una buena comida. ¿Cuánto te gusta que se haya llevado? 1 hora, 2 horas, y Dios estuvo ahí esperándolo. Dios nos espera, pero sí quiere que nos atrevamos, amados. A veces la espera es desesperante, pero Él nos está esperando a que le respondamos. Está teniendo compasión de ti y de mí. Y entonces llega Gedeón y lo ve. No estoy alucinando. Yo me imagino preparando a Gedeón ese cabrito, ¿no? No, seguramente ya se fue. Y sigue preparando el pan. ¿Ya para qué hago esto? ¿De qué sirve?
en sus luchas, porque todos las tenemos, amados. Todos tenemos estas luchas. Pero ¿te imaginas a este hombre tratando de dilucidar en su mente? No fue algo que, a lo mejor porque el lagar estaba muy cerca, ¿no? O sea, a lo mejor todavía despedía algún aroma y me puse mal y estoy alucinando. No, se puso a trabajar y sí es cierto, hay luchas en nuestra mente. Pero ¿sabes una cosa? Ahí nuestro Dios nos está esperando a que regresemos para que veamos que sí es Él el que nos manda, que es Él el que nos está diciendo, confía en mí. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte en ellos el caldo, y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Le agradó a Dios el esfuerzo que hizo y que haya regresado, a pesar de las luchas que podía haber estado teniendo en su mente. Bien hecho. Cuando nos atrevemos a hacer cosas que pueden ser una locura, pero que son para la gloria de Dios, Él no te va a fallar. Nunca. Nunca. Te lo dice alguien que ha estado sirviendo a Jesús por casi 30 años y nunca lo he visto fallar. Jamás. Ha sido fiel y verdadero de maneras incalculables y de formas que uno ni siquiera se hubiera podido imaginar. Sí. Versículo 22. Viendo entonces Gedeón que el ángel de Jehová dijo, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Versículo 23. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Te voy a usar, voy a cumplir mi propósito para tu vida. Qué hermoso momento de intimidad con Dios. Así es nuestro Señor. Nuestro Dios es verdadero, nuestro Dios es fuego consumidor. De ahí lo que sucede es que regresa a su casa, nos vamos a saltar unos textos, y su familia tenía un altar a Baal. Bueno, no su familia de manera directa, más bien en su terreno habían construido un altar a Balaam, y mucha gente del pueblo llegaba, así como cuando hoy vemos los altares a la Virgen y que hacen a veces sus fiestas, etcétera, etcétera. Bueno, ellos también tenían un altar a Baal. Y entonces Gedeón se atrevió a hacer algo que Dios le pidió hacer. Vas y destruyes ese altar. Y la familia, el pueblo, se me van a ir encima. Y efectivamente así sucedió. Y entonces le dicen a Gedeón, bueno, que sea Baal el que contienda contigo. O sea, si se supone que estás agrediendo a un Dios, pues que ese Dios se defienda, ¿no? Y entonces, de esa manera Dios resguardó la vida de Balaam, de Gedeón. Cuando se atrevió a hacer este otro paso, a ver, entendamos que Dios va dando pasos y va capacitando a las personas. Sí. Gedeón ya estaba trabajando, siendo atrevido, pero luego le dice, atrévete a hacer otra cosa. Ay, el altar a Baal. Y luego le dice, así se lo lleva, por varias cosas que se tuvo que atrever a hacer Gedeón antes de enfrentar a los madianitas. Sí. Dios te va a preparar, amado, pero no creas que esa preparación es de ¿cuánto tengo que estudiar? Sí, tendrás que leer, pero también va a haber desafíos a tu fe. Te vas a tener que atrever a decir, me tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que cortar el cordón umbilical de esto, tengo que hacer cosas que Dios me está pidiendo hacer, romper odres, romper cosas que Dios me está pidiendo hacer con tal de ver
la gloria de Dios. Y sí, hay que hacerlo. Hay que atreverse a hacerlo. ¿No es fácil? No. ¿Te va a traer consecuencias? Sí. En todos los casos se va a levantar oposición. Siempre. No temas a nadie. Cuando Dios te llama, Dios te respalda. Y eso es algo que solo Él puede hacer. Dice la Escritura, nos vamos a saltar unos textos, versículo número 32 en adelante. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es, contienda Baal con él, por cuanto derribó su altar. Versículo 33. Pero los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces, ya después de que había probado 2 veces que se había atrevido a obedecer, vino el Espíritu de Jehová sobre Gedeón. Es decir, lo preparó. Primero vemos que Dios nos pide obediencia. Y si obedecemos, nos va a dar más. Aquel que es fiel en lo poco, dice la Escritura, en lo más será fiel. Entonces, si vemos que vamos y hacemos lo que tenemos que hacer, lo que Dios nos va pidiendo ir haciendo, aunque todo se nos ponga en contra, atrevámonos a hacer, Dios va dando más. Y entonces llegó el momento y el Espíritu de Dios descendió sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Madián, por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. ¿Qué es lo que sucede cuando se obedece a Dios? Que Dios da autoridad y despierta el espíritu de otras personas. El Espíritu de Dios desciende sobre Gedeón y entonces lo capacita, lo autoriza para poder convocar a otras personas, a otros varones de otras tribus a pelear. Eso hace el Espíritu de Dios. Es Él el que lo hace, no lo hace el hombre, no lo hace la capacidad del ser humano, sino que lo hace nuestro Dios. Y entonces se preparan, y ahora sí, junto a una buena cantidad de gente, porque los madianitas, los del oriente, eran una cantidad enorme de gente. Dijeron, bueno, pues vamos a juntar, y juntaron como 10,000 de los hijos de Israel. Y entonces le dice, es mucho el pueblo que va a pelear, porque voy a ser yo el que voy a pelear, no tú. Y entonces separa nada más a 300. De los 10,000, solo se queda con 300. Regresa a todos los demás a su casa y les dice que no vayan a la pelea, para que no vayan a creer que lo hicieron por sí mismos, que sepan que soy yo el que lo hago. Así actúa Dios. Entendamos algo, Dios siempre se va a llevar la gloria, y se va a llevar la gloria en las condiciones más increíbles que nos podamos imaginar, más difíciles. Una de las cosas que he aprendido a lo largo de mi caminata con Dios es que cuando más está Dios acercándome a una nueva etapa, más se complican las cosas. Y es que todo pareciera juntarse en contra, y a ver, atrévete. Cuando te atreves, Dios también te respalda. Te lo garantizo, atrévete. Así como hablamos hace 8 días de aquellas mujeres, ¿no?, que se atrevieron a salir a la tumba cuando sabían que estaba sellada la tumba, cuando sabían que estaban los romanos ahí resguardando la tumba, y a pesar de eso salieron a ver si podían nuevamente ponerle especies al cuerpo de su Señor, de Jesús. Así debemos de ser, atrevidos en todo lo que es santo, en todo lo que sea justo y recto.
atrevidos. Y Dios, con 300 hombres, hace que miles terminen huyendo, porque provoca una confusión de tal magnitud que se matan entre ellos. Así es Dios. Cuando el adversario viene en tu contra y tú tienes el Espíritu de Dios, provoca confusión en los adversarios de Israel. ¿Sí lo entendemos, amados? Así actúa el Espíritu de Dios. Y así podríamos seguirnos en distintos jueces. Sansón, Débora y otros jueces que Dios fue levantando. Y cada uno tiene su propia historia, amados. Cada uno tiene su propio caminata. Pero Dios siempre lo acompaña por medio de su Espíritu Santo. Sí. La invitación es a que nos demos cuenta lo que hace el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. Porque lo que hace en el Nuevo Testamento no nada más es para una persona, es para todo aquel que cree. El Espíritu de Dios descenderá sobre toda carne, sobre todo aquel que cree. Ya no habrá esos liderazgos caudillistas que se necesitaban en el Antiguo Testamento. Cada uno puede ser un líder, amado. Cada una puede ser una maestra del bien. Todos somos llamados si el Espíritu de Dios está con nosotros. Pero hay que aprender lo que sí del Antiguo Testamento, que son los tiempos y las sazones de Dios. Confiemos en Él. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar nuestros ojos. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. Gracias. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Aleluya. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recibe bendito sea, Señor. Hay una fuente en mí
te